Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy terminamos esta sección de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que va de Romanos capítulo 9 a capítulo 11, 9, 10, 11. 3 capítulos que el apóstol Pablo cambia el tema y se pone a tratar un tema que en realidad era un tema caliente en ese tiempo, ¿no? ¿Qué onda con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo judío? Porque, a ver, tienes este mensaje, el mensaje del evangelio que viene de Jerusalén, viene de los judíos, ¿no? Que es sobre un judío, ¿no? Jesucristo. Este mensaje de reconciliación con Dios, de que Dios quiere perdonar y ahora puede perdonar porque ya resolvió el tema de tu pecado y el mío, gracias a que su Hijo pagó por todas nuestras ofensas en el infierno para que no tengamos que ir ahí y nos quiere perdonar a todos. La buena noticia, como se le llama en el evangelio, viene de Jerusalén, viene de los judíos, es propagada, predicada por judíos, los apóstoles en un primer momento, los apóstoles y las 500 personas que lo vieron resucitado empiezan a propagar el mensaje. Nos están enseñando escrituras judías, el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, ¿dónde están todos los judíos? Porque la mayoría de los judíos no está en esto, ¿no? Y la pregunta que estaba en el aire, bueno, ¿qué pasa con el pueblo judío? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios al elegirlos a ellos como un pueblo especial por medio de los cuales iba a trabajar? Y la respuesta categórica del apóstol Pablo en estos 3 capítulos es no, Dios no se equivoca. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No comete errores, es un ser omnisciente, ¿no? Y argumentando esta respuesta de por qué no Dios no se equivocó con los judíos, él cita, hablamos de esto en el estudio pasado, pero siguiendo el tema, él cita, por ejemplo, al Antiguo Testamento, donde dice, pues Dios ya estaba escrito. Dios, por supuesto, que ya sabía que Israel iba a rechazar al Mesías, ¿no? Ya lo tenía previsto. E incluso ya había definido cómo iba a usar eso para seguir continuando con su plan. En Romanos 9:25 cita al profeta Oseas del Antiguo Testamento y dice, porque también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, hablando de cómo Dios iba a usar el rechazo de los judíos, que es el tema que viene manejando en Romanos 9, ¿sí? Para acercarse a los no judíos, a los gentiles, ¿no? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces está hablando de este tema, que Dios ya había previsto el rechazo de Israel, ¿no? Y que ya había previsto que iba a usar eso para acercarse a los gentiles, ¿no? Entonces la respuesta es un no categórico al tema de que haya, bueno, de hecho, literalmente lo dice así en Romanos capítulo 11, que vamos a estar tocando mucho en este estudio. Dice, fíjate cómo empieza Romanos 11, dice, hablando del tema, dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Se refiere a Israel, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque hoy en día, y tal vez es la mayoría de los cristianos, se sostiene la teología, la llamada teología del reemplazo, de que debido al rechazo del pueblo de Israel, de los judíos, del Mesías, de Jesucristo, Dios ya los desechó. O sea, Dios ya no son mi pueblo elegido, ¿no? Y ahora ha reemplazado a Israel con la iglesia, que en su mayor parte es gentil, o sea, no judía, ¿no? Ha reemplazado a Dios con la iglesia, le llaman el Israel espiritual. La iglesia es el Israel espiritual. En el Antiguo Testamento era el Israel nacional, Israel como nación. Ahora es el Israel espiritual, la iglesia. El Israel nacional ya quedó relegado por su rechazo al Mesías de Dios, ¿no? Y esta teología es muy potente. Ciertamente es la teología es la doctrina a este respecto, a este tema de la Iglesia Católica. Se enseña la teología del reemplazo de la Iglesia Católica, pero también hay muchas iglesias cristianas protestantes, y protestantes particularmente. Y aquí Pablo, bueno, quisiera saber cómo lo justifican, porque está clarísimo, ¿no? Aquí no tienes que hacer mucha investigación para entender de qué está hablando. Dice, no ha rechazado Dios a Israel, no lo ha rechazado. Tan es así que hasta nos lanza una advertencia a nosotros, a la iglesia, ¿no? Porque fíjate que lo que dice en Romanos 11, 16, usa una metáfora para decirnos, hey, bájale, sin nada de que tú eres ahora nada más el pueblo elegido de Israel, ya no sirve, ¿no? Bájale tantito. Porque dice, si la raíz es santa,
también lo son las ramas. Usa la metáfora de un olivo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, no dice todas, algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, nos habla a nosotros, a los gentiles, porque la iglesia en Roma, los romanos, la carta a los romanos era primordialmente gentil. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, salvaje, alejado de Dios prácticamente, no estabas lejos de Dios, los judíos estaban cerca, nosotros estábamos lejos los gentiles, has sido injertado. Ya sabes cómo hacen ¿qué serán? Pues los que cultivan, los que hacen injertos, pegan partecitas de las ramas e injertan de otras plantas en una planta, ¿no? Para que se una a la raíz y se alimente de la planta. Dice, y tú has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de las bendiciones, de ser parte del plan de Dios, del pueblo con el que Dios trabaja. No te jactes contra las ramas, nada de que ahora yo, Israel, ya no sirven. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, entiende que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Israel es parte desde la base del plan de Dios. Inicia con Israel. Tú fuiste injertado. No eres tú la raíz. Fuiste injertado. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, porque yo sí soy fiel a Dios, porque yo sí he reconocido sirvo a Dios y le sigo. Esos judíos traicioneros que despreciaron y crucificaron a nuestro Señor, esos ya no, dice bien, por su incredulidad fueron desgajadas del plan del trabajo de Dios, y no dice todas, algunas, ¿no? Tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, ¿no? Y de ahí dice algo que da miedo, porque dice, pues si ellos fueron desgajados, también tú vas a ser cortado, ¿no? Si permaneces, si te vuelves a la incredulidad. No está hablando de salvación, porque aquí dice, entonces Dios me va a quitar la salvación. No está hablando de salvación individual, está hablando de naciones, ya lo vimos, ¿no? Eso es parte del tema que vimos en el estudio pasado, ¿no? Ahorita vamos más para allá. Y aún ellos, dice, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados de nuevo, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Más aún, porque si tú siendo olivo silvestre fuiste injertado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales no serán injertados en su propio olivo, ¿no? Entonces, no, Dios no ha desechado a Israel. Tú has sido hecho parte, pero ellos siguen siendo parte, ¿no? Y es más, en este argumento que viene instrumentando el apóstol y que nos viene enseñando, también dice, ¿no? Siempre ha sido así, siempre. Es más, no es todo Israel el que le dio la espalda a Cristo. Siempre hay lo que le llaman la Biblia en varios pasajes, un remanente. Siempre queda ahí un cachito de gente que sigue realmente a Dios. Y es la gente que verdaderamente le conoce y principalmente con quienes Dios trabaja para avanzar su plan, ¿no? Lo cita en Romanos 9, dice, porque también Isaías, otro profeta, clama en lo tocante a Israel. Si fueren los hijos de Israel como la arena del mar, aunque hubieran muchos judíos, solo el remanente será salvo. Solo ese cachito que creyó, que confió, que se mantuvo, será salvo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. La mayor parte de Israel cayendo en idolatría, en desobediencia, en avaricia, lo que sea, y solo un puñado, realmente la menor cantidad de auténticos israelitas creyendo en Dios, siguiéndole a Dios y sirviendo a Dios. Romanos 11 vuelve a decir, ¿no? Cuando dicen, no ha desechado Dios a Israel, o no saben, dice, deberían leer el Antiguo Testamento, no saben lo que le dice Dios a Elías, otro profeta. Cuando invoca a Dios contra Israel diciendo, tienes a Elías en este pasaje del Antiguo Testamento, que está molesto, que lo están persiguiendo. Jezabel, no sé si conoces la historia de Jezabel, una reina perversa de Israel, lo quiere matar al profeta, ¿no? Y está el pobre hambriento, cansado, huyendo, y dice, Señor, ¿no? Han derribado tus altares, han dado muerte a tus profetas, y solo yo he quedado, soy el único que te sigue, Señor, el único que cree en ti, y ahora me quieren matar a mí también. Y dice aquí, ¿y qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios? No eres el único, Elías. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, de un falso dios cananeo, un ídolo, ¿no? Dice, y dice el apóstol, citando el pasaje, ¿no? Así también ahora en este tiempo ha quedado un remanente, hablando del pueblo judío, escogido por gracia. Yo soy parte de ese remanente, dice implica el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que Dios ya rechazó a Israel, porque siempre, la mayor parte no le ha seguido. Ser remanente con el que ha trabajado. Y de esta manera él argumenta, no,
no, esa teoría de que Israel ya fue desechado no aplica, esa teoría de que ahora nosotros solo somos el pueblo de Dios, la iglesia no aplica, Israel sigue siendo parte y siempre hay un remanente, ¿no? Y también es así en la iglesia, ¿no? Podemos muchos, pues ves iglesias llenas, ¿no? Ves esas mega iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes de 4,000 gentes, 5,000 gentes. Te aseguro que, porque lo dice la misma escritura, ahí hay un remanente realmente. No son todos los que realmente siguen a Dios, ¿no? Están dentro, pero pues un poco. Un cachito es el remanente auténtico, ¿no? Y solo el remanente será salvo, dice la escritura. Entonces, lo mismo con Israel, ¿no? Otro punto importante que viene aquí del tema que está tratando Dios ahorita, y esto sí es un tema candente hoy, ¿no? Caliente hoy. El tema, aparentemente ya se llegó a un cese al fuego entre Israel e Irán, ¿no? La guerra que se inició entre Israel e Irán, pero es un tema candente. Bueno, de hecho ya venía siendo tema el hecho de el ataque de Israel a la franja de Gaza, a los palestinos en Gaza, ¿no? Que inicia con un ataque palestino, pero bueno, viene siendo tema. Y este tema es una pregunta que podríamos decir, hoy en día también tiene que ser respondida, así como respondió el apóstol Pablo en su momento, ¿no? Porque justo ayer veía yo en redes sociales una conocida que tengo ahí, que postea y saca esto y dice, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que este Dios, que el Dios de la Biblia, que se supone que es el Dios del amor, el Dios de la bondad, el Dios del perdón, cómo es posible que este Dios respalde o digan que respalda a una nación genocida que está cometiendo atrocidades en Palestina, ¿no? ¿Y cómo es posible que los que se dicen creer en este Dios, los cristianos, así que hablando de nosotros, cómo es posible que digan que Dios respalda eso? Y tiene un punto, está equivocado en algo, pero tiene un punto, ¿no? Y ahí los cristianos, así como magistralmente el apóstol Pablo nos responde a este cuestionamiento que había generalizado, hoy tenemos que ser con la mano, con la escritura en la mano, que podamos responder a esta acusación y esta blasfemia contra el Dios de la Biblia, ¿no? En verdad podemos decir que Dios apoya a Israel, que Dios apoya lo que Israel está haciendo o ha hecho en Palestina o en otros lados. Bueno, ok, aquí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Y esta es parte de la lección fundamental de estos capítulos. Que Dios trabaja de manera diferente con los individuos, con las personas individuales como tú y como yo, que con las naciones. Es un criterio diferente el que opera y que maneja, ¿no? Entonces tienes que Dios contigo y conmigo, seas judío o no seas judío, Dios dice que estamos bajo juicio porque hemos cometido maldad, pecado, ¿no? Hemos violado su ley santa, hemos cometido cosas malas, hemos lastimado a otra gente y vamos a responder por eso en su momento, por toda maldad que hayamos cometido. Activa, pasiva, de omisión, de comisión, lo que sea, ¿no? Vamos a responder por eso, seas judío o no seas judío, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las decisiones que estén tomando, no sé, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por ejemplo, o quienes estén tomando las decisiones en Israel, que estén motivadas y que haya maldad detrás de eso, y que implique injusticia cometida con otras gentes, sean palestinos o lo que sean, van a ser llamados a cuenta. Así como otros judíos del Antiguo Testamento, muchos van a ser llamados a cuenta el día que estén frente a Dios, aunque sean judíos o no. Van a responder por sus maldades. El mensaje del arrepentimiento primero era para los judíos. Arrepiéntete o serás juzgado, ¿no? Era la razón por la cual Juan el Bautista instituye el bautizo, para despertarlos y decirles, hey, no porque seas judío estás perdonado, te tienes que arrepentir y tienes que recibir el perdón de Dios. Y es el mismo mensaje para todos los individuos, de cualquier etnia, de cualquier pueblo, ¿no? La salvación es personal y es tu elección. Tú decides si vas a aceptar el regalo de perdón que Dios te quiere hacer, porque Él quiere que te salves, porque te quiere perdonar, porque su Hijo ya fue al infierno para que tú no tengas que ir ahí y responder por tus maldades, ¿sí? Y es tu elección si aceptas ese regalo o no lo aceptas. Si dices a Dios, sí, Señor, si acepto lo que hizo mi hermano Jesucristo por mí, quiero acogerme a tu perdón, quiero ser parte de tu familia, quiero reconciliarme contigo. O no quiero, no me interesa, o no lo necesito porque soy muy buena persona, no necesito que me perdonen de nada, ¿no? Bueno, tendrás que responder por eso. Por tu maldad tendrás que responder. Netanyahu y quien sea tú y yo vamos a responder por eso.
Y ahí dependerá de cada quien si aceptas el perdón, el salvoconducto que Dios te da por medio del sacrificio de Jesús o no. Así lidia Dios con los individuos. Es tu elección prácticamente. Él te pone la capacidad para que decidas. Tú eliges, pero tú eres responsable también de tu elección. Bien, muy diferente a cómo opera con las naciones, cómo trabaja Dios con las naciones. ¿Por qué? Porque con las naciones depende completamente, Dios es soberano en este momento. Ahí es cómo Él quiere trabajar. Esto es lo que vemos en Romanos 9, cuando dice, yo voy a trabajar con quien yo quiera, ¿no? Si quiero destruir a Faraón, a Egipto, y quiero levantar a Israel o a otra nación, así voy a trabajar yo en mi plan a través de la historia, ¿no? Caminando, porque tengo un plan de rescate para la historia, y esto abarca naciones y pueblos, ¿no? Y la cuestión fundamental respecto a Israel es que Dios eligió esa nación para que fuera su principal instrumento de entrada en todo el periodo del Antiguo Testamento, el periodo de la promesa, para trabajar por medio de ellos, y ciertamente que cumplieron su parte, ¿no? Por ellos, Dios llama al primer judío, Abraham, ¿no? Y de él crea la nación judía, Abraham, y hace un pacto con él, un contrato literal, ¿no? Donde Dios le dice, a ver, voy a trabajar contigo, Abraham, y te voy a dar una descendencia muy grande, ¿no? Y voy a reafirmar mi pacto con ellos. Y ojo, esto es importante y aplica al día de hoy todavía, porque este es un pacto eterno. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y por eso vamos a ahondar en esto. No es buena idea maldecir a Israel. No es buena idea, ¿no? Porque Dios tiene un pacto con este pueblo. Porque trabaja con ellos de una manera, ha trabajado con ellos de una manera especial, ¿no? Y eligió trabajar con ellos. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque dice, para mostrar mi gloria, porque eres el más insignificante de todos los pueblos. Israel no tiene ni 10 millones de habitantes, por Dios santo, es así, ¿no? Y tiene una importancia en la geopolítica mundial increíblemente desproporcionada. Es una nación que está al centro de la historia y de la geopolítica mundial. Pero fue decisión de Dios. ¿Por qué con ellos y por qué no agarró a los mayas? No lo sé. No sé por qué. Eso es cosa de Él. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y está hablando de esto. Yo elijo trabajar con las naciones, no individuos, eso es otra cosa. Con las naciones, ¿no? Y entonces hace este pacto con Israel. Y le dice, y por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pacto abrámico, ¿no? Es un pacto eterno con el pueblo de Israel e incondicional. No importa si Israel se porta bien o se porta mal. Eso es un pacto, es algo unilateral. Es como un contrato donde todas las responsabilidades están de un solo lado, ¿no? No hay cláusulas a favor. Las responsabilidades todas de un solo lado y las ventajas son todas de un solo lado. Así lo firmó Dios con ellos. Es un pacto incondicional, ¿no? Y está vigente. Y tan vigente está que Israel sigue vivo, sigue existiendo, a pesar de ser una nación tan chiquitita y rodeada de enemigos durante toda su historia, ¿no? Porque Él dijo, yo te voy a sostener, yo voy a trabajar contigo de una manera especial, porque decido trabajar contigo, ¿no? Y por eso te llamé. Entonces, aquí la elección no depende de nosotros, a diferencia de lo que es en el plano individual. Aquí la elección es de Dios. En este sentido, Él es completamente soberano, ¿no? Él es soberano, pero en esta elección es suya nada más. Él decide con qué nación trabaja y con qué nación no trabaja. Y está muy claro, ¿eh? No es algo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, puso este ejemplo la vez pasada. Tienes a Egipto, por ejemplo, ¿no? La nación de Egipto tenía esclavizada a los israelitas, ¿no? Maldeciré al que te maldiga. Castiga a Egipto. Castigó a la nación de Egipto, ¿sí? Y la dejó en ruinas prácticamente. Y vienen profecías contra Egipto de que nunca más se iba a volver a levantar. ¿Por qué? Porque yo lo declaro, dice Dios. Esa es mi sentencia contra esta nación. No contra los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios, cuando tienes la historia del éxodo de Moisés y las plagas, muchos creyeron en Dios al ver los milagros, ¿no? Y decidieron irse con los israelitas. Y Dios los aceptó. Diferente cómo Él trata con naciones y con individuos. Conoces la historia de Jonás, ¿no? La del pez que se tragó a este profeta. Dios le dice a Jonás, ve a predicar a Nínive, una nación enemiga. Nínive era creo que era la capital de Asiria, un imperio terrible, violentísimo, que destruyó al reino de Israel, del norte de Israel, ¿no? Y le dice, pero yo amo a los asirios, amo a cada uno de ellos. Son tan criaturas mías como tú. Ve y predícales para que se arrepientan, porque quiero que se salven. Y Jonás no quiere porque es judío y odia a los asirios. Pues vas a la fuerza, que te traiga la ballena y que te lleve, ¿no? Pero me vas a obedecer, ¿no?
Dios castigó a Siria. Ciertamente usó a Siria para disciplinar a Israel. El reino del norte de Israel es conquistado por Asiria, pero también castigó a Siria después y se lo había decretado, ¿no? Te voy a castigar por lo que hiciste contra Israel. No que yo provoqué esto, pero lo permití. En ese sentido fue una disciplina para Israel. Pero te voy a castigar a ti, a Siria, pero amo a los asirios. Eso es diferente, ¿eh? Cómo trata él con naciones a cómo trata con individuos. Y ciertamente el pacto que hace con Israel está vigente completamente, ¿no? No es que apruebe todo lo que se haga en Israel como nunca lo aprobó en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en el día de hoy. Habrán de que responder quienes estén detrás de esas decisiones, pero sí sigue sosteniendo a la nación de Israel y hasta el final. Porque también tenemos las profecías de Apocalipsis, donde se dice que Israel está en la escena, en el centro de la escena mundial en los últimos tiempos. Y en todo Apocalipsis ves a la nación, de hecho ya no ves a la iglesia ahí, ¿no? Se habla que la iglesia, es llevada por Dios, pero ves a Israel al centro. Es decir, los últimos 7 años de la humanidad, una profecía constante a lo largo de Apocalipsis, Israel es el centro de la escena. Dios trabaja con el pueblo judío en los últimos tiempos. No ha desechado Dios a su pueblo, no ha desechado Dios a Israel y lo va a sostener. Te encuentras a cristianos y es correcto hacerlo, orar por este pueblo, ¿no? No necesariamente por sus dirigentes y los que estén cometiendo eso, pero sí como nación, ¿no? Como instrumento de Dios, ¿no? Y con temor, Israel va a ser destruido. No, no va a ser destruido. Dios lo va a... Ya es para que hubiera sido destruido. Una nación chiquita así rodeada de enemigos en toda su historia ya es para que hubiera sido destruido. Dios está detrás de Israel y los ha sostenido, ¿no? Una y otra vez los ha sostenido a lo largo de la historia. ¿Por qué deberíamos de creer esto? Que Dios sí respalda a Israel como nación, como instrumento, ¿no? Pues el milagro de que Israel haya regresado. Lo voy a repetir, lo dije en el estudio pasado, pero es tan asombrosa esta profecía. Dios profetizó, bueno, Jesucristo mismo dice, ¿no? Los judíos van a ser exiliados a todas las naciones, más que nada en el Antiguo Testamento están estas profecías. Los judíos van a ser exiliados a todas las naciones. La diáspora, la llamada diáspora judía, el judío errante, ¿no? Son llevados de Jerusalén, arrancados de Israel y van por todas las naciones de la tierra, ¿no? Y dice Dios, dice Jesús, Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles. Va a estar en manos de los no judíos durante un buen tiempo. No dice cuánto, pero durante un tiempo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Dios promete, voy a regresar al pueblo de Israel a esta tierra, a Jerusalén. La tierra que le prometí a tu descendencia. Van a regresar, porque yo soy el Señor, yo soy soberano. Es parte de mi plan para las naciones y yo he hablado. Que se hagan cosas que están bien o que están mal, no importa, pero su propósito va a prevalecer. Él habrá de juzgar toda maldad, pero su propósito permanece, ¿no? Se va a cumplir y ahí tienes a Israel. Después de 2000 años de estar errantes, regresan los judíos. 1947 se crea el Estado de Israel. 1967 se recaptura Jerusalén. Por cierto, en el cronómetro bíblico se dice que lo que se conoce como el fin de los tiempos, los últimos tiempos, la cuenta regresiva inicia cuando Jerusalén vuelva a estar en manos de judíos, cosa que pasó en 1967. Entonces, la cuenta regresiva está en marcha, ¿eh? No es por ser alarmista ni nada de eso, porque no sabemos los tiempos, pero ya estamos en este periodo de los últimos tiempos, ¿no? Entonces Dios ha sostenido a Israel y lo va a seguir sosteniendo hasta el final de los tiempos, ¿no? Y usando cualquier cosa, no es que Dios lo provoque, pero Él usa cualquier cosa, ¿no? Así como tenemos la promesa para los cristianos de que Dios puede usar cualquier cosa, incluso nuestros errores, para bien de nosotros, para provocar algún bien en nosotros, es lo mismo con las naciones. Él puede usar cualquier cosa. No sé si sabes, parte de todo este ataque contra Israel, muchas veces fundado por malas decisiones y políticas, ¿no? Sí hay un odio muy profundo hacia el pueblo judío, hablamos de esto, ¿no? Y es un tema espiritual, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Porque en particular Satanás odia al pueblo judío precisamente por este rol especial que han tenido para Dios. Los odia, así como odia a la iglesia también, ¿no? Y los persigue, así como también se persigue a la iglesia, ¿no? Es parte de este odio antisemitismo, pero incluso eso lo ha usado Dios. Por ejemplo, tienes ahí que parte del odio que se gesta incluso en la iglesia, en la llamada iglesia, que es lo que han sacado esta teología del reemplazo de que Israel ya no sirve, viene de mucha amargura porque tú lees el libro de Hechos, por ejemplo, los primeros años del nacimiento de la iglesia,
Y los judíos atacaron muchísimo a la iglesia, la persiguieron a los cristianos horriblemente, ¿no? Cuando se cambian las cosas y cuando llega Constantino, el emperador romano, y decreta el cristianismo como religión oficial, no hay cristianismo en esencia, porque recordemos que ahí surge el catolicismo como institución y en realidad es una unión de cristianismo y paganismo romano. La palabra católico significa unión de tradiciones, ¿no? Es una mezcla entre cristianismo y sí tienes a Jesús, pero también tienes a los dioses romanos, los santos, la figura de María, todo esto es parte de esa unión. Y empiezan a perseguir a los judíos, ¿no? Se revierte la cosa, ¿no? Porque había mucho rencor hacia el pueblo judío por la persecución. Y tienes ahí, por ejemplo, tenemos estos registros históricos, se empiezan a sacar leyes muy gravosas para el pueblo judío. Por ejemplo, en el llamado Código Teodosiano, se decreta que los judíos no podían poseer tierra, no podían labrar la tierra, trabajar la tierra, ni ser dueños de tierra, ¿eh? Entonces tienes ahí que se les prohíbe eso, se les prohíbe entrar a muchos gremios de trabajo. ¿Y sabes cuáles fue una de las pocas actividades o trabajos que se les permitía tener? Ser prestamistas de dinero, la usura. Porque la usura se consideraba algo vergonzoso, particularmente por la iglesia, ¿no? Y entonces, pues que los judíos sucios se dediquen a prestar dinero, ¿no? Esos avaros, perversos, sucios. Bueno, pues de ahí, ¿qué crees que pasó, no? Pues ¿quiénes son los mayores dueños de los bancos hoy en día, no? Los judíos. Y Dios ha usado eso, esa persecución, para mantener y sostener y proteger a Israel. Es una de las razones por las cuales, ¿no?, Israel se sostiene, porque hay mucho capital judío por esta persecución que sufrieron, ¿no? Parte de por qué Dios ha usado a Estados Unidos para proteger a Israel es por esto, por este nexo del capital financiero que hay tan intrínseco con el pueblo judío. Entonces, Dios usa cualquier cosa, ¿eh? Ciertamente que también el horror de Hitler y del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, Dios lo usó de alguna manera para avanzar su plan. Por supuesto que Él no provocó eso. Lo permitió como permite muchas cosas que sean en este mundo caído, ¿no? Donde hay dolor y sufrimiento y horrores hasta que Jesús regrese, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial? Todas las naciones, la ONU, votaron a favor de darle al pueblo de Israel un lugar. Y se cumplió la profecía. Después de 2000 años regresan a Israel, regresan a Medio Oriente, a la tierra prometida, ¿no? Dios usa cualquier cosa para avanzar su plan. No que todo lo apruebe, no que Él lo provoque, pero Él es soberano y tiene un plan para ir trabajando a través de las decisiones de las naciones y de los individuos. Pero trabaja diferente con individuos que con naciones, ¿no? Israel sigue siendo un instrumento de Dios, sigue vigente el pacto, la promesa que le hizo Dios a este pueblo, y no conviene maldecirle, ¿no? Habrán de pagarse cualquier crimen, maldad o atrocidad que se cometa. Cada persona sea responsable. Pero Él sigue respaldando a Israel como nación, particularmente al remanente, ¿ok? También otra cosa importante a considerar, se profetiza también un resurgimiento, un renacimiento espiritual masivo en Israel, ¿no? Esto está en el futuro todavía, ¿no? Hoy en día también hay un remanente en Israel, hay cristianos. Ellos no se llaman cristianos, se llaman judíos mesiánicos a sí mismos, ¿no? Pero ves que hay un movimiento que está creciendo, que cada vez más gente en Israel conoce de Jesús y lo recibe como su Salvador. Yo sigo una página, ahí te voy a poner el link muy interesante, de judíos que trabajan particularmente en Tel Aviv, creo, y ellos predican el Evangelio, ¿no? Pero totalmente orientado al pueblo judío. Entonces ves cómo ellos les muestran, aquí está Jesús en el Antiguo Testamento y esto y esto. Y ves que la mayoría de los judíos tampoco ni siquiera saben de Jesús algo, ¿no? Pero ellos ni siquiera conocen sus propias escrituras, no estudian su Antiguo Testamento, el Tanaj le llaman ellos, no lo estudian. Así como también, desgraciadamente, ves a muchos cristianos que realmente no estudiamos la Biblia, que debiéramos, ¿no? Y se sorprenden al ver profecías ahí sobre Cristo, ¿no? Incluso tienes a gente que en ese momento decide recibir a Jesús. Pero está en el futuro, se promete un renacimiento potente espiritual en Israel. Aquí mismo en Romanos 11 dice, y cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, algo así dice, ¿no? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando todos los gentiles hayan respondido, entonces vendrá de Sión. Sión es la montaña donde está Jerusalén construida. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob es Israel, la impiedad, ¿no? Y los judíos van a creer.
También hay profecías del Antiguo Testamento donde se habla de esto. Entonces, está prometido un renacimiento espiritual potente en el pueblo de Israel que todavía está en el futuro para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. Lecciones fundamentales, ¿no? No ha desechado a Israel, no los ha reemplazado, usa la iglesia, pero también parte de Israel sigue siendo parte de este pueblo con el que Dios va a trabajar. Hacia el fin de los tiempos, la iglesia, pum, es llevada e Israel va a cerrar. Ahora sí que Israel cierra, no en un tiempo muy agradable, le va a tocar un periodo terrible conocido como la Gran Tribulación, las profecías del fin de los tiempos, pero Dios va a trabajar por medio de Israel. No han sido rechazados, sigue vigente el pacto de Dios con Abraham, ¿no? No te conviene maldecir a Israel, bendice a la nación, que Dios y tercera gran lección, Dios trabaja diferente entre naciones que con individuos, ¿no? No aprueba lo que hacen individuos, particularmente líderes judíos que hagan con otras naciones maldad que se cometa, serán llamados a cuenta, como siempre lo ha hecho Dios, pero Él va a sostener a esta nación. ¿Por qué? Porque Él es soberano para decir con quién trabaja y cómo trabaja. Vamos a dejarlo hasta ahí. Iniciamos con cambio de tema en Romanos capítulo 12, si Dios lo permite, en el siguiente estudio. Que Dios les bendiga. ¿Cómo se dice? Suscríbanse al canal si no se han suscrito y compartan el mensaje. Que Dios les bendiga.